Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es una sesión más de coyuntura, ahora al viernes 16 de abril. Eh, esta semana lo que tuvimos fue, yo creo que una muestra muy clara de la naturaleza del gobierno que tenemos en México. Más que hablar de economía, hoy quisiera concentrarme en lo que ha estado ocurriendo en el Congreso. Ya había este gobierno impulsado una iniciativa preferente en materia eléctrica, modificaciones a la ley de la industria eléctrica, que el presidente envió, insisto, como iniciativa preferente, pero además insistió en que no le modificaran ni una coma. Y así fue aprobada la ley, que de inmediato fue recurrida. Se otorgaron suspensiones, primero temporales, después ya permanentes, con validez general, porque la ley va claramente en contra de lo que dice la Constitución. Se va a pelear esto todavía en la Suprema Corte. Pero en esta semana nos agregaron a esto la ley de hidrocarburos, en donde pues se busca, prácticamente hablando, poder limitar la actividad del sector privado en materia de distribución, comercialización, almacenamiento de petrolíferos, pero aprovechando el viaje de otras cosas, y pone en riesgo inversiones que ya se han realizado, porque pues permitiría incluso el tomar control de la inversión. Esto es también inconstitucional, también ya está siendo recurrido, y vamos a observar qué es lo que pasa, pero de inmediato pues han continuado con esta voluntad inconstitucional, aprobando en el Senado un registro de datos biométricos, perdón, para la adquisición de servicios de telefonía celular. Esto implica que si usted va a querer comprar un celular, va a tener que registrar en la empresa que le vende las características biométricas que se utilizan para seguridad. Este es el rostro, específicamente el iris de los ojos, las huellas digitales, y esta información pues de alguna manera el gobierno piensa cuidarla. Ya recordará usted que nos ha ocurrido que el padrón del IFE antiguo acabó vendiéndose en Tepito, y que otras acumulaciones de información que debería estar cuidando el gobierno han acabado también en manos pues o del comercio informal o directamente del crimen organizado. Imagine usted que el iris de sus ojos queda en manos de una persona que pueda entrar gracias a ello en su cuenta bancaria y terminar con todos sus ahorros. Pues de eso se trata. Esto evidentemente es inconstitucional, va en contra del derecho a la privacidad que está registrado en la Carta Magna, pero pues todo parece indicar que el grupo que está en el poder ha perdido ya el último pedacito de vergüenza que le quedaba, y el último golpe que dieron fue ampliar arbitrariamente el plazo de la presidencia del ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia un par de años para que se pueda quedar hasta el final de este sexenio. Eso también es violatorio de la Constitución, en donde se establece claramente que el presidente de la Corte ocupará ese puesto por 4 años sin derecho a ninguna reelección. No dice 4 años más lo que se le ocurra al señor Ricardo Monreal o al señor López Obrador, no, 4 años y punto. De manera pues que estamos siendo testigos de una violación constante a la Constitución de parte de un gobierno que juró hacerla cumplir. No lo ha hecho. No sé exactamente si este es el gobierno que ha acumulado más quejas de parte de otros actores políticos por sus medidas inconstitucionales. Sí sé que traemos un rezago muy grande en la Corte para resolver la posible inconstitucionalidad de las medidas que han estado tomando desde que llegaron. No sé en qué momento le va a tocar a la ley eléctrica, a la de hidrocarburos, tampoco
tampoco sé qué va a ocurrir con esta decisión de ampliar el plazo del señor Saldívar, porque varios senadores se están quejando de que fueron excluidos de la votación, que era una sesión remota vía Zoom, me parece, y lo sacaron de la reunión, no les permitieron volverse a incorporar, no pudieron votar y entonces pues con toda facilidad lograron sacar esta decisión acerca del ministro presidente, que si hubiese tenido un poco de vergüenza ya habría salido. Algunos siguen esperando que salga, yo lo dudo mucho, ojalá lo haga, pero debía haberlo hecho inmediatamente, porque esto pues prácticamente pone en duda el funcionamiento de la Corte y su autonomía. Para quienes no lo recuerdan, Lázaro Cárdenas fue quien subordinó a la Corte a las decisiones del presidente y lo hizo precisamente igualando el periodo de los ministros al periodo presidencial, de forma que era el presidente quien ponía y quitaba a los ministros de la Corte, que durarían en su encargo el tiempo que él estuviera en la presidencia, para evitar este control del gobierno, del presidente hacia la Corte, es que se establecieron los periodos de los ministros que fuesen alternados, escalonados, que duraran hasta 15 años en el puesto para que no puedan ser removidos por el presidente de turno y que nunca coincidiera necesariamente todo el sexenio con todo el periodo del presidente de la Corte. Podría ocurrir que los 4 años primeros de un gobierno le toquen al presidente de la Corte junto al presidente de la República, pero después habría sustitución. Bueno, lo que quieren es extenderlo para que coincida. Esto acaba por completo, me parece, con la autonomía de la Corte, subordina notoriamente. Saldívar ha sido subordinado por voluntad propia, esto no parece tener mucha duda, pero institucionalmente no teníamos esto. La cantidad de acciones en contra del funcionamiento adecuado de la institucionalidad en México, yo insisto, es un problema serio. Y es un problema serio porque no tenemos una institucionalidad alterna. Vuelvo a recordarle que durante el siglo XX, desde que Cárdenas construye el sistema político en el que vivimos, sistema autoritario en el que no podíamos elegir por votación a nuestros gobernantes y en donde el poder se distribuía entre el grupo que estaba al interior del sistema y que eran los triunfadores de la revolución, o para ser más claro, de las guerras civiles que llamamos Revolución Mexicana. Había una estructura, había reglas, había procedimientos, había contrapesos que neutralizaban, por ejemplo, a un personaje como Luis Echeverría, que deseaba reelegirse, lo mismo que había ocurrido con Miguel Alemán en 1946. En aquella época, el mismo general Cárdenas sirvió como contrapeso de Miguel Alemán, lanzó la candidatura de Enríquez Guzmán para con ello equilibrar el sistema. Nunca apareció como apoyo de Enríquez, pero sí aparecía doña Amalia y el niño joven Cuauhtémoc, y con esto fue neutralizando el intento de Miguel Alemán de reelegirse, y finalmente lo obligó a aceptar que entrara en su lugar en la presidencia una persona con características diametralmente opuestas a Miguel Alemán, al menos en términos de honestidad. Me refiero a don Adolfo Ruiz Cortines. Este sistema de contrapesos que funcionaban dentro de un régimen autoritario, como fue el Priato o el régimen de la Revolución Mexicana, funcionó perfectamente incluso después de que muriera el general Cárdenas. Luis Echeverría, que quería ser su sucesor y quería ser su réplica, también intentó reelegirse y fue bloqueado por Fidel Velázquez, el líder de la CTM en aquel entonces, líder eterno del movimiento obrero mexicano. Intentó entonces poner a un servidor suyo, como lo había intentado Miguel Alemán con
su secretario Fernando Casas Alemán, lo intentó Luis Echeverría poniendo a López Portillo, un amigo suyo de juventud que no tenía mucha experiencia política y pensó que lo iba a poder controlar. López Portillo logró asumir la presidencia por completo, deshacerse de Echeverría y luego cometer los mismos errores que él y dejarnos en una situación económica bastante compleja, pero bueno, el sistema funcionaba. En este momento no hay ese sistema. Si en este momento perdemos la estructura legal que hemos estado construyendo para sostener la democracia, entonces no vamos a tener ningún sistema político en funcionamiento, lo cual implica que vamos a depender de la voluntad de personas y de su capacidad de reacción, de actuación, y esto estrictamente hablando se llama dictadura personal. Algunos ya han empezado a leer en este intento de extender la presidencia de Saldívar una pruebita a ver si se puede extender la presidencia de López Obrador. Ignoro si esa sea la intención, pero sí me parece muy claro que la destrucción institucional nos deja en una circunstancia en la cual solo la dictadura personal puede funcionar. Puede ser reemplazado por el ejército, esto también es perfectamente factible, es algo que hemos visto en muchos países latinoamericanos, cuando una persona intenta tener todo el control político, si no le funcionan bien las cosas, el ejército lo sustituye. Esto es más factible hoy en México por el gran crecimiento en la relevancia del ejército, una institución que había sido bastante limitada prácticamente desde Cárdenas en adelante, si quiere usted desde Manuel Ávila Camacho, se había mantenido limitado al ejército para evitar cualquier problema. Ahora se le da un gran poder justo cuando se nos está derrumbando el marco legal que, insisto, sostiene a la democracia. De esto no puede resultar nada muy bueno, porque vamos a estar sufriendo este proceso al mismo tiempo que tenemos una situación económica difícil, que tenemos un gran golpe en materia de salud que no se está resolviendo y no se va a poder resolver por completo, y me empieza a entrar la preocupación de que no encontremos la forma de relevar la presión que siempre se genera en toda sociedad cuando empiezan los problemas. Cuando las cosas van bien, la sociedad funciona y puede usted estar quitando y poniendo gobernantes y no pasa nada. Un buen ejemplo es Italia en la posguerra. Presidentes, primeros ministros que duraban 8 meses en promedio, y el país seguía creciendo. Puede usted ver Bélgica, que también es un caso histórico, pueden durar años completos sin tener primer ministro y a cambio tienen un montón de pequeños líderes en cada lugarcito. Estas cosas funcionan. Pero en nuestro caso no tenemos esa trayectoria, no hemos desarrollado un sistema democrático que haya durado mucho tiempo, no estamos acostumbrados al cumplimiento de la ley y sobre todo no estamos en una circunstancia de crecimiento económico y bonanza como lo estuvo Italia en la posguerra o como lo está Bélgica hoy. Vamos a tener presiones serias conforme la economía no funciona adecuadamente. Podría ser que la economía funcionara y entonces no pasaría nada grave, pero no veo cómo si estamos haciendo cosas que alejan a los inversionistas y sin inversión pues no hay manera de que la economía crezca y se generen empleos. Mucha gente sigue pensando que va a llegar la inversión por el TEMEC y porque China, Estados Unidos están peleados y entonces el mejor lugar para instalarse es México. Sí, considerando eso sí, pero considerando el cumplimiento de la ley, pues ya no está tan claro. Recuerde usted que el NAFTA fue el primer momento en el que en México empezamos a tener Estado de Derecho. Nos obligó el Tratado de Libre Comercio a tener leyes que se cumplieran. Y empezamos a tener leyes sobre competencia económica, sobre derechos humanos, sobre comercio exterior, sobre inversión extranjera, que tuvieran algo de lógica y que no estuvieran en manos del personaje que vivía en ese momento en Los Pinos. Esto es lo que se viene abajo y entonces se vuelve muy difícil venir a meter dinero para hacer cualquier cosa. Nos está ocurriendo en el momento que hay una gran transformación tecnológica en el mundo que hace menos importante lo que ya se había invertido en México. Si usted invirtió en México para hacer autos de combustión interna y ahora lo que hay que producir son autos eléctricos, pues no hay ninguna razón para hacerlo aquí.
puede hacerlo en otra parte. La inversión que tiene en México para combustión interna, pues se puede ir acabando en el tiempo. Quedan 5, 6, 8 años de este tipo de autos y después ya no habrá más. Así que bueno, se puede depreciar ahí lo que quede e instalar su planta en otro lado. Yo esperaría que no fuera así, yo quisiera que vinieran acá y sería extraordinario, pero para eso pues hay que darles reglas que se cumplan y no estar decidiendo cada día lo que se me antoja, incluso en contra de mi propia constitución. Que eso es lo que nos está diciendo el accionar del Congreso en esta semana. No le importa al presidente en absoluto lo que diga la ley, la constitución, ni las instituciones, como dice la frase célebre, que de ella emanan, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, al que el presidente acusa de estar atacando la democracia, cuando, pues, con toda claridad ha sido él quien ha estado tratando de destruir al INE y lo va a seguir haciendo. Ya nada más nos faltan 7 semanas para la elección, una elección que creo que él ya ve perdida y por ello está tratando de desacreditar lo más posible al instituto y con esto poder, como acostumbra, gritar fraude cuando pierde y entonces pues ver si nos puede robar la elección el 7, 8 o 9 de junio, aprovechando que ya trae al ejército junto, aprovechando que su amigo presidente de la Corte se va a quedar. Creo que esto es lo que tenemos. No es un momento muy agradable, pero otra vez yo no tengo la culpa de nada, nomás se lo estoy describiendo. Puede usted confirmar todos los dichos que le he presentado contra la información que se tiene en este momento y verá que la circunstancia está complicada. Yo entiendo a todos aquellos que tratan de minimizar la situación porque no es fácil enfrentar el asunto y decir, oiga, esto se puede acabar en 7 semanas, ¿eh? Es decir, literalmente esto se puede acabar en 7 semanas. No es fácil decirlo, no es fácil escucharlo, no es fácil pensarlo. Y entonces, no, es que mira, Saldívar va a actuar como una persona de nivel. O mira, el presidente realmente nada más está hablando, pero no va a cumplir. Hombre, si lo han visto durante 30 años hacer exactamente las mismas cosas y siempre ha cumplido, siempre ha violado la ley hasta donde ha sido posible y lo va a seguir haciendo. Y más cuando es hoy el hombre más poderoso del país. Nuevamente, frente a esto, los políticos se derrumban con facilidad porque las características que se requieren para participar en la política incluyen la disciplina, la capacidad de subordinarse frente al líder para después tratar de sustituirlo, cosas normales. Muchos empresarios en México que se hicieron al amparo del poder político durante el siglo XX, estos capitalismo de compadrazgo, pues ahí están junto a él ya desde hoy, porque eso es lo que sabían hacer. Salinas Pliego es un caso excepcional, está ya poniendo anuncios en sus sucursales bancarias diciendo que el INE debe desaparecer, que sería, en mi opinión, un acto no solamente ilegal, sino que ameritaría una sanción extraordinaria. Pero aquí ya nada importa. Se nos van agrupando nuevamente todos aquellos que vivieron alrededor del sistema, del régimen de la Revolución Mexicana, del priato, creen que se va a poder vivir así, pero ojo, no hay las estructuras de ese viejo régimen. Si las hubiera, entonces diríamos, bueno, pues hicimos un esfuerzo por tener democracia, la perdimos y nos regresamos al viejo PRI. No vamos a regresar al viejo PRI. Eso no hay manera de reconstruirlo. Lo que estamos haciendo es moviéndonos a una cosa diferente, a una dictadura personal. También las hemos vivido en México, ya hacía mucho tiempo que no nos tocaban. Se puede vivir ahí, claro que se puede. Muchos países del mundo hoy están enfrentando lo mismo. En muchos casos, igual que nosotros, personas que llegaron al poder por la elección se van convirtiendo en dictadores paulatinamente. Es el caso de Putin en Rusia, es el caso de Erdogan en Turquía, de Víctor Orbán en Hungría, lo mismo pasa en Polonia. Entonces, bueno, pues es un proceso que estamos viendo en otras partes, pero acá también, ¿eh? Y eso es lo que me interesa que usted tenga perfectamente claro. No estamos hablando de cosas normales, no estamos hablando hoy de si es mejor el PRI o el PAN, no, de lo que estamos hablando es vamos o no a tener una democracia a partir del 7 de junio. Eso es lo que tiene que estar en la mente de todos ustedes. Lo que hacemos el 6 de junio en la votación es
tratar de mantener funcionando la democracia. Si a usted le interesa que gane el PRI o que gane el PAN o el PRD o Movimiento Ciudadano, si cree que debíamos ser partidos nuevos, si cree que toda nuestra clase política no sirve para nada, todo eso piénselo después del 7 de junio. Porque si no hay democracia después del 7 de junio, todo ese pensamiento va a ser absolutamente inútil. Entonces, de momento no se me distraiga pensando en si este es bueno o es malo, que ya pusieron otra vez a este bandido de candidato. Ahorita todo consiste en evitar que la democracia termine el 7 de junio. Si lo logramos, entonces podremos pensar en otras cosas. Y mientras tanto, bueno, pues yo seguiré platicando a ver hasta cuándo podemos seguir teniendo esto, o los datos biométricos nos obligan también a ir cancelando estos mecanismos de comunicación. Yo espero que no, y aquí nos vamos a seguir viendo. Esto fue Fuera de la Caja.